Good morning, students. I'm your teacher, Carolina, again. The topic of today is have to grammar. Let's start. Comencemos. Have to grammar. ¿Qué significa have to? In positive, tener que, tienes que, o conjugando con el pronombre. In negative, don't have to or doesn't have to, no tienes que. No tenemos que, dependiendo del pronombre. Here you can see 4 subjects, 4 sujetos, I, they, we, and you. For positive, have to, and for negative, don't have to. Okay? The third person, she, he, and it, la tercera persona, has to in positive and doesn't have to in negative. Has to, agregar la T y la O, has to. Okay? O sea, depende del pronombre que usemos, es lo que yo voy a escribir. O have to o has to. Have to para los 4 pronombres de la izquierda y has to para la tercera persona que es she, he, and it. Y en el negativo también tengo que tener cuidado. Don't have to para I, they, we, and you. And doesn't have to para la tercera persona, she, he, and it. Next. Structure for positive sentences. Estructura para oraciones positivas. Subject, sujeto, yo, tú, él, ella. Have to or has to, dependiendo de si es tercera persona o no. Plus verb, más el verbo. Negative, the same. Lo mismo, subject, plus don't or doesn't have to, plus verb. Here you can see examples. Aquí podemos ver ejemplos. But using only they, we, I, and you. Solo con estos 4 pronombres. Aquí no he puesto a nadie de la tercera persona. Entonces, con estos 4 voy a usar el have to. Y después del have to, la acción, el verbo. Vamos a ver. It says, we have to clean the bathroom now. Nosotros tenemos que limpiar el baño ahora. Tenemos que limpiar el baño ahora. El have to se usa para una regla. Tienes que hacerlo porque es una regla. Pero en negativo cambia el significado. En negativo no es que no sea una regla. En negativo es cuando no tienes que hacer algo necesariamente en ese momento. For example, here. We don't have to clean the bathroom now. Nosotros no tenemos que limpiar el baño ahora. No, lo podemos hacer mañana o más tarde. O sea, no hay ningún apuro. A eso me refiero. Cuando estamos en negativo es cuando no tienes que hacer algo ahora, en ese momento, o por ese día, o por esa semana. No tienes que hacerlo. No es una obligación. No es necesario. En negativo. En positivo es una regla. Vamos a ver. Number 2. Travel. My parents have to travel to Italy today. Mis padres tienen que viajar a Italia hoy. Tienen que viajar. Por alguna razón tienen que hacerlo. Pero miren negativo. My parents don't have to travel to Italy today. Mis padres no tienen que viajar a Italia hoy día. No es necesario. Lo pueden hacer mañana, cuando ellos quieran. No es necesario. Ese es el sentido en negativo. ¿Ya? Cuando algo no es necesario. Number 3. Water. Sabemos que water es agua. Pero en este caso está como verbo, así como en la número 1, clean, es limpiar, una acción. Number 2, travel, viajar, una acción. Number 3, water, no puede ser agua en este caso, es un verbo, una acción que significa regar. You have to water the plants, tú tienes que regar las plantas, porque sí, es una regla. You don't have to water the plants now, tú no tienes que regar las plantas ahora, lo puedes hacer más tarde o mañana. Next. The same sentences, las mismas oraciones, with the same grammar, la misma gramática, but using she, he, and it, the third person. Usando she, he, and it, la tercera persona. Number 1, study. My daughter have to, no puede ser have to. He cambiado con has to. Porque my daughter, she es she, la tercera persona. My daughter has to study in this school. Mi hija tiene que estudiar en este colegio. Now, negative. My daughter doesn't have to study here. Mi hija no tiene que estudiar aquí. Doesn't have to. Negativo. Doesn't have, regresa con el have, porque cuando negamos con doesn't, el verbo regresa a la forma original. Y la forma original es have. Number 2, drink. My son has to drink tea with lemon. Mi hijo tiene que tomar té con limón. Tiene que tomar. Debe estar enfermo. O no sé, algo de gripe, dolor de garganta, entonces tiene que tomar, es una regla. Pero en negativo cambia,
My son doesn't have to drink tea with lemon. Mi hijo no tiene que tomar té con limón. No tiene que tomarlo, no está enfermo, está bien. Si quiere tome, si no, no. Okay? Number 3. My stepmother has to sell in the supermarket every day. Mi madrastra tiene que vender en el supermercado todos los días. My stepmother doesn't have to sell in the supermarket every day. Mi madrastra no tiene que vender en el supermercado todos los días. No tiene que hacerlo. Next, let's practice. Vamos a ver cómo vamos a trabajar con la práctica. It says, make positive sentences using have to and translating. Cuando yo te digo using have to, porque have to es el original, puede ser have to o también puede ser has to, dependiendo del pronombre. Recuerda que lo que está escrito aquí en esta diapositiva con rojito, have to, es para I, they, we and you. El has to es she, he and it, es para she, he and it. No está ahí, pero tú ya tienes que saberlo. Okay? For example, here in number 1, it says my son. Vas a usar my son, que es mi hijo, como pronombre. Luego que sigue, have to or has to. Tienes que fijarte. Si es que es tercera persona, has to. My son es igual a él, acuérdate. My son, luego sigue have to or has to. Y luego el verbo buy que te estoy dando, con el verbo buy. Y un complemento que tenga sentido y debajo al español. Repito, my son, mi hijo, el pronombre que yo te estoy dando. Luego sigue have to or has to, cualquiera de los dos. Mira cuál sigue. Luego sigue el verbo buy. Complemento que tú quieras, según el sentido, y debajo al español. Here is in positive. Only positive. In the first line, in positive. And the second line, translate into Spanish, please remember. And here, negative. The same, but in negative. Using don't have to. Usando don't have to. Y si es que es tercera persona, doesn't have to. Dependiendo cuál es el pronombre. For example, here in number 1, it says my wife, que es mi esposa. Me fijo si es que es tercera persona. Y le pongo doesn't have to or don't have to. Y luego el verbo que te he dado, paint. In the first line, please English, but in negative, of course. The second line, la segunda línea, Spanish. Okay, students, it's all for today. Entregar la tarea a tiempo en el horario que se indica aquí en esta diapositiva. Fotito y me lo envían al WhatsApp. Please be responsible and do your homework on time. Haz la tarea a tiempo.